a las actrices, ¿tuvieron muchos ensayos juntas? ¿Y qué parte fue la que quizás más las conmovió? ¿Qué parte? ¿En qué sentido? ¿Qué escena? Claro. Las que no están. Ah, bueno. Por supuesto, digo, bueno, gracias. Yo fui unos días antes de empezar a filmar, Celia ya estaba filmando, y entonces Luciana me dijo, si querés venirte a la filmación, me fui, estaba en una especie de florería. Bueno, una escena muy clara, la escena de la florería, digamos. Hermosa. Y cuando yo la vi actuar a Celia, fui y le dije a ella en el oído, es increíble, esta mujer, es muy sensible, muy verdadera, viéndola. Y después ya directamente nos encontramos en las escenas que teníamos que hacer juntas. Fue muy disfrutable el trabajo, la verdad, muy disfrutable. Y naturales. Es que eso era lo que más me llamaba la atención de Celia, ¿no? Esta verdad que le emanaba, le brotaba, que es realmente notable. Y el guión, además Luciana me llamó directamente sin casting, viste que ahora el tema de los castings, Dios mío, te ven en 25 películas, igual te hacen hacer un casting. Y ya era algo a favor, digamos, ya era algo a favor. Cuando leí el guión me conmoví muchísimo y me pareció un tema tan interesante, esto de la migración, de los trabajos a los que acceden, digamos, los migrantes. Me pareció muy conmovedor. Y también esta historia, este vínculo que no está tanto ahora, digamos, en la versión, pero que sí filmando era muy fuerte, era muy fuerte. La diversidad que tiene de población, tiene mucha población migrante. Entonces me interesaba mucho hacer una película ahí, me interesaba trabajar con mujeres migrantes, eso por un lado, y también me pasaba que me gustan mucho las películas de cine negro, entonces quería hacer una película de cine negro, así como, pero me preguntaba qué pasaría en una película de cine negro si en vez de un detective privado hubiera una mujer que no tenía tiempo para ir a hacer la investigación y que nadie le pagaba para hacer la investigación. Entonces, ese fue un poco el punto de partida y como que la fuimos desarrollando en dos sentidos la película. Por un lado hicimos un trabajo de investigación fuerte con agrupaciones del barrio y con mujeres migrantes para conocer un poco el trayecto de vida. Yo tenía muy presente como toda la migración de los 90 y me daba cuenta que ahora, bueno, ya habían pasado una vida esas mujeres que habían llegado en los 90 al país, bueno, como Celia. Ya habían pasado una vida. Entonces, bueno, entender un poco cómo era esa vida hoy por hoy, qué trayectos de vida habían tenido, nos interesaba mucho la cuestión del trabajo, y en paralelo también haciendo una escritura más ficcional, sí. Más trabajando el género, y sabíamos el punto de inicio que iba a haber una especie de hacer una investigación. Como la dimensión fantástica de la película apareció realmente de manera orgánica en la escritura, porque yo quería que la película tenga una escena que fuera una persecución en las azoteas, siguiendo un poco la idea de género. Y cuando estaba escribiendo esa escena, en un momento, bueno, la perseguían, al personaje de Celia la perseguían, y cuando llegaba a la esquina, no sabía yo qué hacer, y escribí un poco inconscientemente, la protagonista da un brinco un poco más largo de lo humanamente posible. Y esa frase nos quedó como resonando un montón, y nos dimos cuenta que ahí había como una pista de la película, y a partir de ahí, bueno, apareció la idea de los superpoderes y de empezar a desarrollarlo, ¿no? Me imagino una amiga, ¿no? Realmente para entrar para hacer lo de la búsqueda de Martín a él. Pero me imaginé mi amiga, cómo lo buscaría. Lo harían de esa manera, hasta encontrar ese precio. Tenías una que arrancaste que fuiste a tocar la puerta, ¿te acordás? En un taller. Así es. Tengo una historia, claro que sí. Claro que sí. Yo fui a rescatar a una persona que lo trajeron, ¿no? Y lo tenían encerrado. Yo me enteré por otras personas. Pero entonces yo fui a sacarle de ese lugar. Yo le traje para trabajar conmigo, pero en libertad, como corresponde. La sensibilidad que tiene Celia y que todo lo hacía con mucha facilidad. Todas las escenas lo hacía con facilidad, con verdad, con organicidad.
La verdad es que no tuve ninguna dificultad, al contrario, fue un encuentro muy adaptado, muy encastrado. Y las escenas que si bien eran difíciles, algunas de las cuales no están en la película, se lo voy a reprochar toda la vida, eran muy difíciles, fue muy fácil hacerlo con Silvia porque ella se conmovía muchísimo con las escenas, entonces eso es una retroalimentación, ¿no? Un ida y vuelta importante. Ya, yo también, cuando hacíamos el casting, yo actuaba con las chicas, entonces como que para hacer el casting yo como que desde mi lugar de actriz era como que trataba de llevarlas en el propio casting a lo que queríamos lograr de cada personaje o a lo que queríamos de cada personaje, entonces como que las iba guiando para que sacaran algo, ¿no? Entonces desde adentro del casting ya empezó ese trabajo y después de afuera ya, bueno, fue mucho sí, de entender, como de analizar, de entender, de hablar también de lo que es una película, actuar, estar frente a la cámara, ¿no? Como que había mucho, era un abanico gigante y siempre desde esto, cuando preguntaban esto desde cómo hablaban, como que siempre era como respetar obviamente cómo ellas hablaban y desde ahí nunca como cambiar algo de eso, sino siempre que sean así como eran ellas y como poner de la fantasía, ¿no? de la actuación, digamos, como empezar a encontrar eso, el juego, el disfrute, que sea disfrutable, que como una contesta, como el humor también de lo que sucede, por más que la película no es que tenga no es que es humor, pero sí a veces uno tiene humor cuando entiende una situación y se ríe, ¿no? Como cuando comprende, ¿no? Como comprender, ¿qué estoy haciendo yo acá en esta escena? ¿Qué pasa? ¿No? Como verlo desde ahí. Y eso, bueno, ensayar, leer el guión, cómo decir esto, cómo estar frente a cámara, un trabajo así muy lindo, muy profundo y de mucho conocimiento, de conocernos, de tener confianza, y ahí yo creo que, bueno, después se fue dando, pero todas las chicas estaban ahí como muy entusiasmadas también, con muchas ganas de descubrir y de conocer. Entonces eso se nota, ¿viste? Estaba ahí como algo muy curioso y bueno, y particularmente Celia, que está en todas las escenas de la película, la protagonista, estaba ahí como muy entregada y claro, muy comprometida, muy entregada y muy como viviendo una experiencia, una aventura, todo, pero no solo filmar, actuar, sino llegar al set, estar con las personas, todo era parte de un viaje espectacular. Entonces, eso también se ve, creo yo, no sé. La película ayuda a sensibilizarnos un poco, es como la función del cine siempre, ¿no? Para mí hay algo interesante en la película como de cambiar un poco el punto de vista, siempre como las protagonistas de las películas, es verdad que somos más las clases medias, y los personajes que en esta película son protagónicos en general los vemos como un costado y hay algo de esa centralidad que para mí busca de alguna manera ponernos a mí no me gusta mucho la palabra empatizar, esto es un poco exterior, pero sí a ver, digo, todos los personajes de las chicas son personajes que todos tenemos cerca en nuestra vida siempre y son personajes que invisibilizamos por completo, ¿no? Que no pensamos nunca es feo decirlo, pero es verdad, no pensamos nunca en esas humanidades. No. Entonces hay algo ahí, una amiga me decía, claro, yo soy el personaje de Andrea Garrote, que no es que sea mala, pero está bueno lo que hace. No, y para mí eso está buenísimo, porque la película un poco busca eso, ¿no? Como busca, por eso no es empatía, pero sí decir, che, bueno, ¿cómo miramos al otro, a la otra? ¿No? Estamos conscientes de que hay una persona con sus deseos, con sus necesidades del otro lado. Sí, no, pero por ahí todos lo sabemos, ¿no? El trabajo negro, cuasi esclavo, otra cosa es verlo, ¿no? Confrontar con esa imagen de la chica buscando el carro de basura. Me parece que en ese sentido, sobre todo en este momento, es muy importante, es muy importante. Yo trabajé guión muchos años y fue cambiando un montón. Pero había algo, no era esa escena, pero
algo de ese personaje, de esa escena que está desde el principio y que de alguna manera, la película era muy distinta antes, pero ese personaje era de alguna manera el que explicaba, como para mí indagar sobre el personaje me ayudó mucho a entender las pistas de la película. Era el único personaje que, por ejemplo, era un personaje que hablaba él, tenía toda su casa llena de pájaros, era como una cosa. Y entonces ese personaje era fue muy revelador en todo el proceso de escritura. En las últimas versiones de guión, esa escena no quedó. Ese personaje originalmente es el que decía lo que dice Celia en el taller de costura, toda esa teoría de que lo que vivimos, nuestros recuerdos, está dentro de las palomas, eso lo decía ese personaje. Y después en esas cosas de la escritura que fue cambiando, esa escena se perdió. Y después, para mí fue una discusión con los productores también, si esa escena la incluíamos o no, porque había algo de que la investigación terminaba en la escena del shopping, ¿no? Como bueno, la trabajadora le dice que pasó, ya está, no hace falta más. Y después entendimos que no, que en realidad sí hacía falta, porque una cosa era la información concreta y otra cosa era como si fuera casi la dimensión de tener ese tiempo de velarla, por decirlo de una manera, como que haya ese tiempo más místico, que no es solo la información de se murió de esta manera, sino de poder hacerle una especie de ritual, que me parece que es lo que tiene la escena. Y después es hermoso que en la escena no decía en ningún momento que ella se iba a conmover como se conmovió. Esa es la escena que vio Silvina cuando fue a entregar. Fue hermoso lo que actúa Celia, es impresionante y es absolutamente suyo, ¿no? Que le pasó de estar ahí en la escena escuchando lo que pasaba. Entonces para nosotros sí tiene como una dimensión como casi religiosa esa escena. La emoción y la música también. La hizo una compositora peruana. Bueno, y hay muchas de las actrices que son de Perú. Sí. Bueno, y sí, estamos esperando, obviamente, ahí se encarga el coproductor peruano, se encarga de eso, pero primero queríamos entrenar acá y en cuanto podamos la llevaremos. ¿Cómo se pensó darle el título, ¿no?, que lleva la película y el banner? Bueno, cosas muy difíciles, ¿no? Aparte, le decimos de otra manera a la película, voy a decir la verdad. Pero por mucho tiempo la película se llamó de otra manera, que era El Olvido. Pero bueno, porque por eso de las versiones de guión, que era otra. Entonces la filmamos así, bueno, y cuando grabamos la película dijimos, no tiene nada que ver que se llame El Olvido. Tiene que ser algo que hable más como de la fuerza, bueno, ahí apareció el título de todas las fuerzas. Y después, bueno, fue muy lindo toda la jornada de filmación del vuelo, ¿no? Que hicimos en croma, obviamente. Y bueno, y había algo de ese, como ella con los pelos para abajo, cuando da la vuelta, que siempre fue muy pregnante. Probamos un montón de afiches, pero la verdad es que nunca pudimos salir de esa imagen que nos gustaba mucho, desde el principio nos gustaba mucho. Y aparte que como tiene el pelo y todo, también parece como una llama. Sí, un fuego, Claro. Es como es ella dando la vuelta, pero o sea, es como, no queríamos spoilear el vuelo tampoco, pero queríamos que algo esté, y bueno, después también esa idea de la llama nos gustaba. Y el color también que se eligió, ¿no? Sí. Por eso. Claro, sí. En un momento habíamos evaluado, me hiciste acordar, que en un momento habíamos evaluado si el vuelo no lo hacíamos en el agua. Pero era un peligro.